Siguiente intervención, asambleísta Alfredo Serrano. Una de las mayores castraciones democráticas que sufrió la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano, fue justamente en el 2008, en la Constitución de Montecristi, cuando lo convirtieron en mero tramitólogo o tramitador de la proforma presupuestaria. Comencemos diciendo una verdad. Ahora somos solamente tramitadores de la proforma presupuestaria, que no podemos cambiar nada. Solamente 2 países en la región no tienen nada que ver en el presupuesto general del Estado. Ya saben quién puede ser, aparte de Ecuador, el otro, Venezuela. Y aquí, que está representada la soberanía del pueblo, no podemos opinar más que decir nuestro discurso, no podemos cambiar nada de la proforma presupuestaria. En 1979, cuando volvimos a democracia y el pueblo votó en las urnas, ¿qué constitución escogió? Se aprobaba la proforma presupuestaria por partidas presupuestarias. Eso trajo como resultados actos de corrupción como la Red Peñaranda en 1997, que terminó con la destitución de 17 legisladores y un presidente de la República. En 1998 se cambia el esquema y se dice ahora se va a aprobar la proforma presupuestaria por sectores de gasto. Pero la Asamblea podía hacer, el Congreso podía hacer los cambios, los asambleístas podían intervenir. Y en el 2008, en la famosa Constitución de Montecristi, se aprobó lo que tenemos ahora, que si en 30 días no se aprueba y si no hay las 2/3 partes, entra por ministerio de la ley y que no podemos cambiar absolutamente nada. Esos son los cambios que fuimos de un extremo al otro extremo. Y es por eso que la Asamblea desde esa fecha se ha convertido en una oficina de mero trámite del presupuesto general del Estado, denigrando, por cierto, el peso que tenemos encima como legisladores, como tienen los concejales, como tienen los alcaldes cuando son consejeros provinciales y como tienen todos los parlamentos del mundo racionales, de aprobar el presupuesto de un país. No me refiero a Estados Unidos, porque ahí quien maneja el presupuesto es el parlamento, pero obviamente en las sociedades republicanas. Desde esa fecha para acá, donde se ha convertido la Asamblea en tramitadora del presupuesto, porque no podemos hacer mayores cambios, también se ha aprovechado para que en el papel se ponga cualquier cosa, con la regla de que el papel aguanta todo, ustedes pueden poner lo que quieran. Podían ponerle hasta 10.000 millones a la salud también en este año, no había problema, igual van a ejecutar solamente el 20%. ¿Qué tiene este presupuesto? Es inejecutable, está desfinanciado, favorece una vez más al pago de deuda, le vuelve a meter la mano a los recursos de los afiliados para lograr financiarlo, adquiere deuda para pagar más deuda. Hay una subejecución presupuestaria terrible. Y claro, como no podemos hacer más que criticar, porque lamentablemente así está la norma constitucional. Vean ustedes, en ingresos reales, palpables, verificables, porque eso dice también la Constitución de que debe ser transparente. Solamente hay 30.000 millones de dólares, pero el presupuesto es de 46.000. Y en egresos, 35.000. Es decir, el déficit primario es de 5.000 millones. Pero le elevamos la proforma presupuestaria de 30.000 a 46.000. Ahí hay un lazo de 16.000 millones que le vamos a financiar con deuda. ¿Cuánto representa esos 16.000 millones? Es el 50% de los ingresos reales. Ni siquiera el señor que vende jugo en la calle haría esta contabilidad, pues, diciendo me voy a endeudar en mi camioncito, mi carrito para vender jugos, pero voy a tener que pagar 50% de mis ingresos a la deuda. Desde allí, es decir, ese señor que no estudió economía ni en ninguna universidad del mundo hizo esas cuentas tan elementales. Pero aquí nos damos el lujo de ponerle, me van a ingresar 30.000, pero me adquiero de deuda 16.000. ¿Por qué? Porque lamentablemente el papel aguanta todo. El endeudamiento, una vez más, en el año 2025, en la proforma presupuestaria que aprobaron ustedes, fue de 11.437 millones. Para este año, 15.262 millones. Y aquí viene un problema en el tema de endeudamiento que nunca lo olviden. En nuestras cuentas seguimos aumentando los pasivos, pero vean, en activos no hay nada. Cuando ustedes se compran un carro, ustedes aumentan el pasivo porque adquieren una deuda, pero también en la columna de activos tienen un vehículo. Pero aquí en el Estado no funciona de esa forma, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a adquirir deuda para pagar deuda.
No adquirimos deudas para hacer hospitales, no adquirimos deudas para hacer carreteras, no adquirimos deudas para mejorar la vida de los ecuatorianos, sino para pagar deuda. Por eso que los activos siguen ahí intactos del Estado y los pasivos siguen aumentando. Es como que si usted comprara un carro, pero no le registran el carro en su balance como un activo. Y claro, esa deuda pública sigue incrementándose. Ya la deuda pública, compañeros legisladores, después de este presupuesto, la deuda pública, no hablo de la deuda externa, va a pasar los 100.000 millones de dólares. Va a pasar a más de los 100.000 millones. Es insostenible una deuda pública de este tamaño para un pequeño país que es el Ecuador. Del IVA, 3% del IVA, de los 9.000 millones de dólares que se va a recaudar, los 3 puntos porcentuales representan 1.800 millones de dólares. ¿Para qué se creó la ley que incrementa el 3% de puntos porcentuales en el IVA? Para la seguridad. Vean el presupuesto del Ministerio de Salud, de Defensa. Vean el presupuesto del Ministerio de Interior. Por lo menos deberían tener un incremento de 900 millones cada uno. El uno baja en 10 millones y el otro baja en 42. ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está el cumplimiento de que los 1.800, al menos esos 3 puntos porcentuales del IVA, que serían 1.800 para el presupuesto del 2026, tenían que ir para enfrentar la delincuencia que cada día atormenta este país, convirtiendo este año, récord histórico del Ecuador, luego de 200 años de vida republicana, como el año más violento de su historia? Y nos vamos a terminar, estamos a décimas, según reportaba Ecoavisa el otro día, ya somos el 4º país más violento del mundo, y estamos a décimas de México y de Colombia. Vamos a ver qué pasará hasta diciembre. Dios no quiera que nos convirtamos hasta finales de diciembre en el 2º país más violento del mundo. Dios no quiera. Y para eso se necesitan recursos. Y el pueblo ecuatoriano hizo un esfuerzo. Y lo sigue haciendo ese esfuerzo pagando un IVA del 15%. Y claro, nos dicen que van a financiar el presupuesto general del Estado en 7.822 millones con bonos del Estado. ¿Quién tiene capacidad para comprar bonos del Estado? ¿La banca privada? ¿Cuánto podrá adquirir la banca privada de esos 7.800 millones? Tal vez unos 1.500 millones. Tal vez. El resto, nuevamente, el IES, el BIES en este caso. El banco de los afiliados tendrá que financiar. Y luego nos preguntamos que por qué no hay plata para los créditos hipotecarios, por qué no hay plata para los créditos prendarios y por qué no hay plata para los créditos quirografarios. ¿Y por qué no hay plata para atender en salud a la gente que está afiliada y a los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Estas son las cifras reales que tiene el país. Estas son las cifras que realmente nos dice el presupuesto general del Estado qué está pasando. Y aquí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Debemos ya entender que definitivamente pagar deuda en estas condiciones, principalmente deuda externa, es dañino para la salud de los ecuatorianos porque no tienen para atenderse. Es dañino para el IES, es dañino para la seguridad. Por lo tanto, hemos ya llegado a ese momento, compañeros legisladores, donde lamentablemente tenemos que escoger o pagamos a los tenedores de deuda, que están felices en este momento, ¿cierto? Porque les bajó el riesgo país. ¡Qué felicidad! Yo sé que ninguno de ustedes son tenedores de deuda porque estuvieran felices. Imagínense, con ese riesgo país subió el valor de los bonos, compraron al 40%, ya ahorita están al 50% y aparte les pagan el 12%. ¡Qué maravilla que siga bajando el riesgo país, pues! Claro, pues si el riesgo país no mide el hambre, el riesgo país no mide las enfermedades, el riesgo país no mide la falta de empleo, el riesgo país no mide la falta de obra pública. El riesgo país lo único que mide es si el Ecuador tiene capacidad de pago para los próximos 2 años. Un invento de 1980 de una empresa de JP Morgan para cómo asesorar a sus inversionistas. Y ahora lo han convertido muchos países en política de Estado. Que el riesgo país, por Dios, ¿quién de ustedes tiene bonos del Estado para que esté feliz porque el riesgo país haya bajado? Señor presidente, hay tanto que decir. Petroecuador, año 2024 le asignaron 1.600 millones para inversión.
Año 2025, 295 millones. Ahí está, ¿por qué bajó de 173 millones de barriles a 169 y para el año 2026 a 165 millones de barriles? Decía el director de Radio Centro el día de ayer, ayer, el señor Benedetti, que el actual gerente de Petroecuador hace 4 años se inauguraba como pasante en el Banco del Pichincha y ahora va a dirigir la empresa más grande del Ecuador, que tiene los problemas más grandes en su historia. Se entiende ahora por qué los problemas cuando ponemos al frente de la institución a gente que no está preparada, que no está capacitada. Hoy necesitamos de una empresa que vuelva a producir más, pero para que produzca más hay que inyectarle recursos, para que pueda hacer recuperación secundaria en los pozos petroleros que se están agotando, para que puedan nuevamente esas empresas convertirse con una rentabilidad que le permita tener al Ecuador, obviamente, los recursos. Yo sé que ya voy a terminar, señor presidente, y le agradezco su generosidad en esta intervención. Finalmente, lamentablemente el tiempo no me permitió, defendemos al IES, señor presidente y señores legisladores, porque está en nuestro plan de trabajo. Y el que no cumple el plan de trabajo inscrito en el CNE se someterá a la revocatoria del mandato. Nosotros les dijimos al pueblo ecuatoriano, nosotros les dijimos a los afiliados que no vamos a permitir que les sigan metiendo la mano a los recursos de los afiliados. Que el culpable de que el problema que tiene la seguridad social en el país es que todos los gobiernos, todos los gobiernos le han metido la mano. Ya en su momento el presidente Correa se llevó el 40% de las pensiones jubilares, lo cual desfinanció al IES en 9.200 millones de dólares. Su tiempo terminado. Por lo tanto, la responsabilidad son de todos y las soluciones también, señor presidente, no pueden ser de unos, deben ser de todos. Señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Sergio Peña.